Seguimos aquí en la W Radio, Paola, con este recorrido por las regiones del país, porque es que estamos recordando, estamos haciendo un ejercicio de memoria de lo que se han robado los corruptos, el desfalco, el desangre a la salud, a la educación, al agua, a la alimentación de los departamentos, y es dinero que en este momento se está necesitando urgentemente en diferentes regiones del país que no tendrían cómo afrontar esta emergencia por el COVID-19. Ya hemos hecho el recorrido por Córdoba, por el departamento de Chocó, y ahora es turno del departamento del Magdalena. Paola, ¿cuál es el diagnóstico de las autoridades sobre el desfalco a la plata de los recursos de los colombianos? Sí, Andrea, muchos problemas en el departamento de Magdalena es lo que ha evidenciado, es lo que han evidenciado diferentes autoridades en esa región del país. Como usted lo decía, no solamente de la salud, se han robado recursos de otros sectores que en este momento harían muchísimo o hacen muchísima falta para atender la emergencia. Mire, por ejemplo, la Contraloría General ha encontrado evidencias de malas prácticas en transacciones y administración del sistema de salud. El ente de control ha evidenciado que en el departamento de Magdalena se hacían tratamientos sin prueba genética, ¿Sí? recobros sin prestación de servicio, pacientes inexistentes y concentración de la cartera. Pero además este Sí. departamento tiene un problema muy grave, Andrea, y es las deudas que tienen varias entidades, especialmente la CPS, con los hospitales. Las deudas en los años anteriores ascendían a los 70.537 millones de pesos. Y con respecto a otros casos en los que no tiene que ver la salud, pero donde también se ha perdido plata, está, por ejemplo, el hecho de una actuación fiscal que también hizo la Contraloría, en donde se determinaron aparentes deficiencias en la etapa de planeación del proyecto de construcción de 4 pozos para solucionar el problema del agua en el distrito. Esto fue por 1.113 millones de pesos. Y además el problema del programa de alimentación escolar que según la Contraloría puede terminar con un proceso de responsabilidad fiscal por 500 millones de pesos. Paola, a partir de este momento las personas, los oyentes se pueden conectar en Facebook W Radio Colombia. Les tenemos entonces el mapa de lo que se han robado en el sector salud en todas las regiones de Colombia. Este es el capítulo Magdalena y lo que está haciendo falta para la crisis del COVID-19. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Entonces, Paola, el diagnóstico pues no es nada alentador. En el departamento de Córdoba, usted nos hablaba ayer sobre todo el cartel de la hemofilia. Aquí en el departamento del Magdalena ha sido el cartel del PAE, ¿no? De los alimentos para los niños. Sí, del cartel del PAE y de otras cosas, Andrea, porque como le decía, está también el tema del agua, ¿no? Con la plata que se ha invertido o que se le ha girado solamente a Santa Marta por proveniente del Sistema General de Participaciones, ya se hubieran podido construir 5 acueductos en esa ciudad y todavía estamos esperando que eso pase. Y como usted decía, lo del tema del programa de alimentación escolar, pues la Contraloría tiene un proceso de responsabilidad fiscal abierto y la cuantía de este proceso es de 500 millones de pesos. Y esto es gravísimo, Andrea, porque es la alimentación de los niños. Pero en el tema de la salud, como le contaba anteriormente, también se habla en ese departamento de tratamientos sin prueba genética, recobros sin prestación de servicio, pacientes inexistentes y concentración de la cartera. Esto es una conducta que se está presentando en varias regiones del país. Sí, eso es una situación que también evidenciamos en Numeral, otras sí. regiones, como en el departamento de Córdoba y Chocó también ayer, ¿no? Que lo tratamos. Ah, sí, Mauricio, usted recorrió también todas las deficiencias en el departamento de Chocó y que tampoco había unidades de cuidados intensivos. Sí, eso es una falta que está haciendo en muchos departamentos. Las unidades de cuidados intensivos, no hay camas suficientes para atender todas estas emergencias y sobre todo ahora que se avecina el problema del coronavirus. Pues saludamos a esta hora al gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo. Bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Y cuál es el diagnóstico en este momento, el balance que ustedes han hecho acerca de cuántas camas hay, cuántas unidades de cuidados intensivos para afrontar esta emergencia COVID-19? Buenas tardes, cordial saludo a todo el equipo de la W y toda la audiencia.
Bueno, tenemos 97 camas de unidades de cuidados intensivos en Santa Marta, 87, de estas 87, 12 son apenas del sector público, 75 son del sector privado, en Ciénaga 10 del sector privado, para un total de 97. Es decir, es una suma en camas muy pequeña para la demanda que podríamos tener en el marco de esta crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aumentar el número de camas. Eso es lo que hemos tratado de hacer, dando instrucciones al hospital. Ayer hice el cambio de gerente para que se adecue un piso para unidades de cuidados intensivos y solicité a la superintendencia y a la entidad que maneja la liquidación de Salucop, esa clínica, la clínica Santa Marta de Salucop, que tiene 101 camas y esperamos la mayoría de estas habilitarlas, con unidades de cuidados intensivos y unidades de cuidados intermedios. Estoy sumando también cerca de 1.100 camas para hacer aislamiento en hoteles, contratando cerca de 4 hoteles, ya que la red pública hospitalaria, por supuesto, es insuficiente. En total, tenemos en el departamento del Magdalena, en la red pública hospitalaria, que tiene 34 hospitales, muchos de los cuales de primer nivel son casuchas, como las que me encontré inclusive en Santa Marta cuando fui alcalde. Estamos hablando entonces de 34 que tienen 1.227 camas, de cuidados intermedios 63, y ya les decía que de UCI 97. Pero es importante mencionar, ya que ustedes estaban hablando de desfalco, que el Hospital Central Julio Méndez Barrenechea acumuló una deuda en el 2018 de 42.000 millones, que para el 2019 creció en más del 30% hasta llegar a 54.000 millones. Ese es el hospital que estoy recibiendo, un hospital que la propia Superintendencia de Salud ha dicho que dejó de enviarle al departamento del Magdalena cerca de 11.500 millones de pesos en pago de estampilla, que dejó de facturar cerca de 21.000 millones de pesos y que contrató en un solo tajo, en una sola contratación en este bimestre, todo el porcentaje del presupuesto de casi el 70% del año, es decir, apenas en contratos para 4 meses, que está debiendo 5 meses a el personal que trabaja. O sea, no es una situación halagüeña la que estamos recibiendo en materia de la red pública hospitalaria, y evidentemente esto se explica porque el sector salud acá lo distribuyeron siempre en cuotas políticas. Los que se hacían elegir comprando votos, pues luego le pagaban a quienes les daban el dinero de esos votos, grupos políticos, grupos de contratistas, mafias o inclusive paramilitares en su tiempo, y le daban la red pública hospitalaria, los hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Aquí tenemos uno de tercer nivel que debería ser de cuarto, es el Hospital Central. Tenemos 4 de segundo nivel que deberían ser de tercero, 5, perdón, y tenemos pues los demás que son de primer nivel, 27 hospitales que son pequeñas casas. Señor gobernador, frente a la atención de todo el público en general o para atender pacientes que se avecina ahora con el coronavirus, ¿qué está haciendo el departamento? ¿Están dotados los médicos? ¿Tienen su dotación necesaria para hacer todo el protocolo en cuanto al coronavirus? ¿Y el personal es suficiente o ustedes están con algunas falencias? No, evidentemente ni el personal es suficiente ni están bien dotados. Por eso en el plan departamental de contingencia, el primero de los componentes es el de salud. Y ese ha significado crear un equipo. Lo primero que he hecho es hacer una convocatoria pública para fortalecer el ejército de enfermeras y médicos y auxiliares que vamos a necesitar. Es decir, tener un equipo suficiente para los hospitales, para la atención vía telemedicina y para el Hospital Central o la clínica de Salucop. Eso me ha implicado a mí trasladar prácticamente todos los recursos que tenía de libre inversión, que eran muy poquitos para este año, cerca de 19.000 millones, pero 5.000 me tocó tomarlos para pagar la nómina de docente de diciembre que no la había pagado la administración saliente. Me quedan 14.000, pero reorganicé, digámosle, los recursos a partir de los decretos de emergencia económica y estoy reorganizando también o reorientando lo de regalías. Hemos sumado cerca de 200.000. Saqué el primer decreto precisamente adicionando 72.000 millones para el fondo que hemos creado para este propósito, y espero que con las
ajustes que se han hecho en las normas de regalía, poder recibir los demás. La mayoría de estos recursos, ¿a dónde van? Pues van a salud y tienen que ir a alimentación y a agua y apoyo psicosocial y otros elementos. Me regreso a salud. En salud, las prioridades son comprar los elementos de bioprotección y obviamente la ropa médica antifluido, que es muy importante, inclusive no solo para el sector público, sino también para la red privada, porque he dado cuenta que algunas no están adecuadamente dotadas. En segundo lugar, es prioritario vincular entonces médicos y enfermeras para el programa El Médico a su Casa y para asistir por lo menos a la gente que va a tener confinamiento en las viviendas, o para los hospitales que son centros de aislamiento, o para la clínica de Salucop o el Hospital Julio Méndez Barranquilla. Lo tercero tiene que ver con dotación, la compra de equipos de respiración mecánica, ventiladores y demás, y otros equipos para habilitar la clínica, y por supuesto, medicinas, las medicinas que se han probado hasta ahora por el Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? O por las distintas asociaciones médicas, el tratamiento contra la malaria, por ejemplo, y esto nos implica hacer compras significativas, entre otros aspectos, además también de contratar laboratorios para que nos hagan, digámosle, pruebas acá a nivel territorial. Es decir, nos ha correspondido prácticamente asumir la gerencia de todo el sector salud en esta transición, inclusive ya para cerrar esta pregunta, extendí por un mes atendiendo las observaciones de la Procuraduría a los gerentes de los hospitales, salvo el del Central, primero porque ya había muchos inconvenientes con el gerente, ya les conté de un déficit de 54.000 millones de pesos, y en segundo lugar porque él mismo renunció, de manera pues que así estamos preparándonos, digámosle, corriendo contra el tiempo, y además con una realidad. No encontramos unas orientaciones de orden nacional sobre precios. Nos preocupa mucho estar comprando y luego encontrar problemas de sobrecosto, y esto es un tema pues que nos preocupa, porque terminada esta crisis tenemos que rendir cuentas. Entonces por eso es muy importante que tuviéramos proveedores orientados por el gobierno nacional, y nos preocupa que además no todo está disponible. Mire que nos paramos un tiempo por no tener escobillones para poder hacer las pruebas que se requieren adelantar, por ejemplo, para el COVID-19. Claro, en resumen, cobra factura tanto desfalco a los recursos públicos del departamento, y ya para finalizar, algo muy concreto de también la situación del agua en Santa Marta. Nos han llegado fotografías, videos donde dicen la campaña nacional lávense las manos, pero allí el déficit del agua por todo el escándalo también de Metro Agua, incluso con el escándalo de Canal Isabel II en España, está pasando la cuenta de cobro. Usted lo ha hecho muy bien. Ahora se le está pasando una cuenta de cobro al país y a los departamentos que fueron saqueados, porque no están ni preparados para responder ante esta crisis, o no estábamos preparados de carácter sanitaria, de carácter alimentaria y de carácter inclusive de saneamiento básico en agua y alcantarillado. En el caso del departamento del Magdalena, pues tenemos una cobertura de acueducto del 72% y de alcantarillado del 52%. Es decir, la mitad de la población no tiene alcantarillado. Pero si le quitamos a Santa Marta esa estadística, el Magdalena queda apenas con una cobertura del 31% y de acueducto del 67%. Pero hay que decir la verdad, ese acueducto es de agua de mala calidad en la mayoría del departamento y aún en Santa Marta. Usted mencionó a Canal Isabel II, yo refresco porque la gente me dice, usted fue alcalde y luego Rafael Martínez, vienen del mismo proceso, 8 años llevan con el tema, sí, pero recuerden que yo interpuse acción popular visto que esta empresa no hizo planes de mejoramiento, y finalmente los jueces me dieron la razón en el 2017, nos devolvieron las redes, yo terminé de alcalde en el 2015, y luego se creó una empresa que asumió directamente la operación hace cerca de año y medio. Y en este año y medio nos ha tocado resolver, quiero decirle, con nuestros propios recursos, sin recibir un peso de la nación. La nación nos ayudó en unos pozos que se hicieron, pero digámosle, para resolver los problemas de fuente, se habló mucho del río Magdalena, del río Piedras, del río Huachaca, y yo finalmente como gobernador destiné 15.000 millones de pesos, que lo he reservado en medio de esta crisis, para que Santa Marta tenga
todos los recursos para hacer los estudios y diseños, y contra esos estudios y diseños de mejorar la captación de Río Piedra e irnos a la captación de Río Huachaca, Sí. orientar cerca de 600.000 millones de pesos para resolver este problema de una vez por todas. En el caso del departamento está la empresa Aguas del Magdalena, que la recuperamos y estamos ofreciéndola como operador, no solamente como constructor de acueductos. En suma, la corrupción, el saqueo de los recursos de la salud, de los recursos de agua potable o de los recursos de educación, nos presentan como el cuarto departamento con pobreza monetaria y el séptimo con pobreza multidimensional. Pero créanme que estamos trabajando ya no con el retrovisor, sino con esos datos de referencia. Mirar para adelante y buscar mirar qué se mejorar. hace con lo que hay, claro. Así es, toca trabajar con lo que tenemos y Claro. mejorar rápidamente, porque pues digámosle, la pandemia no espera y aquí tenemos un Sí. desafío y por eso hemos tomado todos los recursos, estamos poniendo toda nuestra energía y todo nuestro compromiso para que esta situación nos afecte lo menos posible, pero sí nos deja lecciones de cómo proteger lo público a futuro y de cómo replantear nuestras prioridades para Cuesta los cuesta próximos mucho tiempos. la corrupción en el país. Gracias, gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por estar aquí en Sigue la W. Así se robaron la salud en Colombia. ¿Dónde están los responsables? Especial Sigue la W. Así se robaron la salud en Colombia. Seguimos aquí en la W Radio haciendo este recorrido por las diferentes regiones del país, evidenciando que la corrupción pasa factura y que en este momento se necesitarían esos recursos para afrontar la emergencia por el COVID-19. Estamos en el capítulo Magdalena. Los invitamos a que se conecten por Facebook, W Radio Colombia. Pero antes, dos primicias de la W. A la superintendencia de Industria y Comercio, a la SICSUPER, llegó una demanda interpuesta por Bridgewood Capital en contra de Inversiones Plus S.A., compañía del empresario Samuel Cherasi. Toda la información, Mara C. Suárez. Andrea, pues conocimos que esta demanda fue admitida por la superindustria en enero de 2020, pues Bridgewood Capital lo que pretende es que se declare a Inversiones Plus, más conocida como EPK Kids Smart, como sociedad infractora de los derechos de propiedad industrial y que se le ordene el cese inmediato de la comercialización de productos que contengan cualquier marca de Bridgewood. También que se frene el uso de uniformes de personal que contienen estos signos distintivos, la utilización de letreros o cualquier otro elemento que identifique al local como parte del grupo EPK. Pues la demandante también solicita que se le ordene a EPK Kids Smart cesar el uso del dominio www.epk.com, así como la importación de cualquier producto que contenga los signos distintivos en prendas, etiquetas, empaques y otros. Pues así las cosas, Andrea, este pleito legal entre Bridgewood Capital y EPK Kids Smart del empresario barranquillero Samuel Cherasi parece no terminar. Gracias, María C. Actualización de noticias. También otra primicia, W. Un juez de ejecución de penas le otorgó la detención domiciliaria a Camilo Bula, condenado por el desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes. María Camila Correa. Andrea, buenas tardes. La W conoció en primicia que este exfiscal condenado por este caso de desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes saldrá de la cárcel La Picota, pues el juzgado 19 de ejecución de penas de Bogotá le otorgó el beneficio de casa por cárcel. Hay que decir que ayer Bula interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitando resolver su petición de casa por cárcel. En este recurso ratificó que desde hace 7 meses cumplió los requisitos para obtener este beneficio, como lo es el cumplimiento de más de la mitad de la pena. En este recurso también adució todo lo referente con la pandemia del coronavirus. Y seguimos hablando de nuestro especial Así se robaron la salud en Colombia. Estamos hablando, Paola, del capítulo Magdalena, y yo quiero que escuche la queja que también está haciendo la presidenta del sindicato de bebedores, del sindicato de hospitales en el Magdalena, Nidia Castañeda. Bienvenida aquí a Sigue la W sobre la situación precaria de muchos hospitales en diferentes municipios. ¿Cuál es la realidad? Muy buenas tardes, Andrea. Mira, en la realidad de los hospitales del departamento de Magdalena es muy preocupante. Los centros asistenciales en el departamento no están adecuados para atender esta pandemia. Hoy estamos muy preocupados porque por la falta de bioseguridad para los trabajadores que trabajan en urgencia y en los centros asistenciales, sobre todo en los de segundo nivel,
y tercer nivel. Tenemos los hospitales de primer nivel que son muy débiles, son hospitales que funcionan en unos locales que diríamos nosotros en un hacinamiento impresionante, como es en el municipio de Granada, como es en el mismo municipio de Pueblo Viejo, que es un hospital que atiende una población muy vulnerable de ese corredor, lo que es el corredor de Palermo hasta Ciénaga. Nosotros nos preocupa esta situación de ese hospital que su situación local es una situación, su infraestructura es muy mala. Y en Santa Marta la escasez de camas de cuidados intensivos, ya ahorita oías el gobernador la cantidad de camas que hay y la escasez de salas de cuidados intensivos que hay en el departamento de Magdalena, porque solamente existen en Santa Marta. En los hospitales donde están los otros 5 hospitales de segundo nivel, solamente existen, son unidades de atención intermedia, y sobre todo nos preocupa porque esta escasez solo tiene que ver en el sur de Magdalena. La atención de alta complejidad se remite a Valledupar, a Bucaramanga, ahí mismo en Boconia, que hay una clínica de tercer nivel, y entonces esto es preocupante. Y por acá, por el Atlántico, aquí en el centro se remiten, estas cosas se remiten al Atlántico, a Sucre y una parte de Bolívar. Entonces nosotros estamos preocupados por esta situación. Sí, ¿cuáles son los municipios más afectados por la falta de infraestructura hospitalaria en el departamento de Magdalena? A ver, los municipios más afectados que tenemos nosotros en estos momentos, tenemos el Cerro de San Antonio, tenemos Pueblo Viejo, que es una entidad que tiene un hospital, un corredor muy grande y una población muy grande, vulnerable, y este es un hospital que es escaso para atender esa población. Su infraestructura es una infraestructura no adecuada. Tenemos el hospital de Granada, que allí hay un hacinamiento impresionante. Es un hospital muy pequeño, hay un hacinamiento muy impresionante, porque la atención se atiende muy mal. Y tenemos el hospital de Pijiño del Carmen, que es otro hospital que también funciona la atención de los pacientes en una casa y la administración en otra casa, y entonces así encontramos hospitales que su infraestructura es muy mala. Y sobre todo que la situación de elementos son malas, porque ¿por qué, Andrea, te digo esto? Porque es que a nosotros nos preocupa que el gobierno nacional anuncia recursos, resulta que los recursos que le están dando a los hospitales son los recursos que tienen en los hospitales con su venta de servicios. Entonces yo digo, en esta pandemia donde los hospitales han reducido su atención, ¿cuál es la venta de servicios que le va a servir a los hospitales para en adelante poder funcionar? Esa es la pregunta que se están haciendo muchos hospitales en este momento. Por eso le agradecemos su diálogo con Sigue la W en este especial capítulo Magdalena.